La crisis de 1917 se desarrolló en el momento en que el panorama internacional se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, en la cual España se había declarado neutral. Los beneficios económicos generados por los negocios durante los años de la guerra fueron muy desigualmente distribuidos desde el punto de vista social. Mientras la burguesía y los empresarios se enriquecían rápidamente, las clases populares y el proletariado resultaron perjudicados por la escasez y el continuo incremento de los precios en los alimentos de primera necesidad. Esta coyuntura socioeconómica generada por los efectos de la Primera Guerra Mundial explica parcialmente algunos de los problemas de la crisis de 1917. Esta grave crisis se originó al producirse la convergencia de tres problemas diferentes, pero coincidentes: el problema militar, el problema político y el problema obrero. Pasemos a ver el primero, la protesta militar, las juntas militares de defensa. Los oficiales del ejército se enfrentaron al gobierno descontentos por sus bajos salarios en años de fuerte inflación y por el favoritismo de los ascensos que propiciaban la promoción de los militares destacados en Marruecos en contra de la tradición que solo admitían los ascensos por antigüedad. Para presionar al gobierno, protestar y defender sus reivindicaciones, crearon unos organismos denominados Juntas Militares de Defensa, que agruparon a los jefes y oficiales y que rápidamente se extendieron en toda España, contabilizándose más de 30 juntas en 1917. Este comportamiento de los oficiales del ejército suponía una ruptura de la disciplina militar y una muestra grave de insubordinación. El gobierno arrestó en un principio a los cabecillas de esta protesta, pero finalmente consiguieron notables aumentos en sus salarios. Sin duda alguna, el desenlace de este asunto demostraba la debilidad del sistema político y la falta de autoridad del gobierno. No obstante, las juntas terminaron apoyando al régimen político contra el que se habían manifestado desde 1916. En segundo lugar, la protesta política, la Asamblea de Parlamentarios. En 1917 el sistema político canovista estaba desacreditado. Por eso, en julio de ese año, unos 70 diputados y senadores pertenecientes a los grupos políticos marginados del sistema bipartidista del turno se reunieron en Barcelona y constituyeron una asamblea de parlamentarios. De este modo, catalanistas de la Lliga, republicanos de izquierda, efectuaban un acto de fuerza y rebeldía desafiando al gobierno para inducirle a renovar y reformar el sistema. Las peticiones más importantes formuladas por esta asamblea fueron la exigencia de una reforma de la Constitución para democratizar verdaderamente el sistema político español, acabando con el turnismo, con el sistema caciquil y con las intromisiones del rey en los asuntos de gobierno. Y en segundo lugar, la solicitud de autonomía política para Cataluña, que debería hacerse extensiva a todas las regiones de España. Finalmente, el movimiento se desarticuló por las divergencias de confianza entre los propios asambleístas y por el miedo a la revolución obrera. El tercer elemento es el problema obrero, la huelga de 1917. El desarrollo económico derivado de la neutralidad española atrajo hacia las ciudades a una gran masa de campesinos que, ante las pésimas condiciones laborales, rápidamente se proletarizó. El descontento fue canalizado por la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT, y por la Unión General de Trabajadores, la UGT. Ambas centrales sindicales firmaron una alianza, uno de cuyos resultados fue la convocatoria de una huelga general revolucionaria contra el régimen político y contra el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Durante los días posteriores a la convocatoria, la huelga se produjeron graves incidentes en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Asturias y Vizcaya, siempre en los grandes centros urbanos e industriales. Finalmente, esta protesta obrera fracasó, pues no se logró movilizar a los trabajadores del campo. El resultado fallido de esta huelga contribuyó a dividir al movimiento obrero español, separando más aún a socialistas y anarcosindicalistas, que no volverán a colaborar juntos, profundizándose así sus rivalidades y diferencias ideológicas. Por otro lado, la respuesta del gobierno fue muy enérgica, detuvo al comité de huelga y sacó a las tropas a la calle. A finales de agosto la huelga estaba acabada con un saldo de más de 70 muertos y en torno a 2.000 detenidos. Tras la crisis de 1917, el régimen canovista seguía vivo, pero no había salido ileso. El sistema político se encontraba en pleno proceso de descomposición interna, debido a la división existente entre los viejos políticos, a la reacción del rey inclinado a apoyar a los militares frente al poder civil por miedo de una radicalización social, y por último porque el sistema era incapaz de renovarse y de integrar a nuevas fuerzas sociales y políticas.